Bienvenidos al Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a ver 10 consejos para escribir una novela negra, pero no de un escritor de la mitad del siglo XX, sino de un escritor contemporáneo de origen español que se llama Mariano Sánchez Soler. Vi este texto en Ciudad Seva, página que he nombrado varias veces y en la que hay de todo, no solo textos con consejos y reflexiones literarias, sino y por sobre todo muchísima literatura de ficción, así que se las recomiendo. Desde ya que estos no pretenden ser 10 mandamientos, al menos no de mi parte, no sé Soler si los considerará así, pero se trata de pensar las cuestiones sabiendo que siempre hay excepciones a todas estas pseudo reglas, pero creo que dice algunas cosas bastante interesantes y que le pueden dar una mano a quien esté interesado en ejercer la novela negra. Con las variaciones del caso, por supuesto, quizás escribir una novela negra como las de siempre, con todos esos ya a esta altura estereotipos o arquetipos, bueno, esa sería otra discusión, pero de la femme fatale, del detective, tal como se lo suele retratar, puede ser un poco cliché, pero la novela negra es un género que tranquilamente se adapta a la actualidad, que de hecho se sigue escribiendo y que nació un poco para retratar un mundo corrupto. Mientras el mundo siga siendo corrupto, la novela negra va a seguir teniendo vigencia, así que por desgracia le auguro un futuro muy próspero a la novela negra. Basta con esta introducción y vamos ya con estos 10 consejos / reflexiones de Mariano Sánchez Soler sobre la escritura de la novela negra. La búsqueda de la verdad. Si el objetivo de cualquier aventura, de cualquier creación artística es la búsqueda de la verdad, y si no que se lo pregunten a Alonso Quijano, la novela negra es la expresión más nítida de esta indagación literaria. Su objeto narrativo nace de la necesidad de desvelar un hecho oculto, misterioso, que nos mantiene sobre ascuas. A través de sus páginas, el autor se propone además desentrañar el impulso escondido que mueve a los personajes y que justifica la existencia del relato desde el principio al fin. La intriga, del quién al cómo. Una novela negra debe escribirse con esa voluntad de intriga, de revelación. Cada capítulo, cada página tiene que conducir al lector hasta la conclusión final sin concederle el más mínimo respiro. Sin embargo, a diferencia de la novela rompecabezas clásica, Christie Conan Doyle, que cimentó la gloria de la novela policíaca desde los inicios de la era industrial, en la novela negra escrita a partir de Hammett con la corriente hard-boiled, duro y en ebullición, tanto o más importante que saber quién o quiénes cometieron un hecho criminal es descubrir cómo se llega hasta la conclusión. Ahí está Cosecha Roja del Gran Dashiell, cualquiera de las novelas de Chandler o el Chester Himes de Un ciego con una pistola, como ejemplos del cómo. También es importante el por qué, aunque su respuesta puede resultar secundaria en una sociedad como la nuestra, en la que, como todo el mundo sabe, es más rentable fundar un banco que atracarlo. La acción esencial. Si en la definición clásica de Stendhal una novela es un espejo a lo largo de un camino, la novela negra es una narración itinerante que describe ambientes y personajes variopintos mientras se persigue el fin, la investigación, la búsqueda. La acción manda sobre los monólogos interiores y la prosa cargada de verbos de movimiento se hace imagen dinámica y emocionante. Es un camino urbano ajeno a las miradas primarias y a las mentes bien pensantes, donde la creación de personajes y la descripción de ambientes resulta fundamental y exige al autor una planificación previa a la escritura. Aquí radica uno de los rasgos esenciales de la novela negra, que la convierte de este modo en novela urbana, social y realista por antonomasia. El argumento. Veamos: aventura indagatoria, intriga, realismo, crítica social, espejo en movimiento. Sin embargo, como diría Oscar Wilde, para escribir una novela negra solo se precisan dos condiciones: tener una historia criminal que contar y contarla bien. ¿Y qué debemos hacer para conseguirlo? Antes de empezar a escribir es preciso tener un argumento desarrollado, una trama en ciernes, un esquema básico de la acción por la que vamos a transitar, saber qué historia queremos contar, su tema central. Después, al correr de las páginas, los acontecimientos marcarán sus propios caminos, a veces imprevisibles, pero el autor siempre sabrá hacia dónde se dirige su relato. Un buen mapa ayuda a no perderse. Lo accesorio no existe. La voluntad de contar una historia y atrapar con ella al lector permite pocas florituras y ningún titubeo. Toda la narración ha de estar en función de la historia que pretendemos escribir. Si leemos 1280 almas de Jim Thompson, por ejemplo, descubrimos que el novelista escribió una historia exacta, ajustada, sin ningún pasaje prescindible. No en vano es una obra maestra de la narrativa moderna.
Es cierto, una novela criminal puede contener todo tipo de elementos disgregadores de la trama, divagaciones caprichosas, puede cambiar de espejo a lo largo del camino, pero entonces no nos encontraremos ante una novela negra, aunque se mueva alrededor de la resolución de un crimen o se describa un proceso judicial. En la novela negra, como en la poesía, lo accesorio no existe. Un poema puede ser bellísimo, pero si quiere llamarse soneto, tendrá que escribirse como mínimo en endecasílabos. Es una regla fundamental del juego. Lo mismo ocurre con la novela negra, hay que elaborarla en función de unas reglas, que aquí estoy disparando a quemarropa, aceptadas a priori por el autor, y para que sea buena literatura hay que escribirla bien. La construcción de los personajes. Cuestión clave. Antes de comenzar a escribir conviene saberlo todo sobre ellos. Su pasado, su psicología, su visión del mundo y de la vida. Si conocemos a los personajes principales, y muy especialmente al narrador o conductor de la historia, si es uno, el relato discurrirá fácilmente, se deslizará a través de las páginas como el jabón sobre una superficie de mármol y el lector no podrá abandonar el libro hasta el párrafo final. Para ello se aconseja realizar una biografía resumida de los personajes principales, como si se tratara de una ficha policial o un currículum para obtener trabajos basura, dos instrumentos de la vida real muy útiles en la creación literaria. La fuerza de los diálogos. Cuando hablan, los personajes deben utilizar la jerga precisa, sin abusar, con palabras claves, pero sin caer en un lenguaje incomprensible y cambiante. Vale la pena utilizar de manera acomedida palabras profesionales. Por ejemplo, si habla un policía, cuando vigila a un sospechoso está marcándole. Un confidente es un confite. Cuando matan a alguien le dan matarile. Cada diálogo cuenta una historia y muchos personajes que desfilan por la novela negra se muestran a sí mismos a través de sus palabras. El diálogo es un vehículo para mostrar su psicología y sus fantasmas. Un ejemplo clásico, Marlowe en El sueño eterno, se disculpa ante la secretaria de Brody, a la que ha golpeado. ¿Le he hecho daño en la cabeza?, pregunta el detective. Usted y todos los hombres con los que me he tropezado, contesta la mujer. Documentarse para ser verosímil. Para que el lector se crea el relato que se está contando, el autor debe documentarse con el objetivo de no caer en mimetismos fáciles, especialmente cinematográficos. Por ejemplo, en España los jueces no usan el mazo como los anglosajones, sino una campanita. Los detectives españoles no investigan casos de homicidio ni llevan pistolas, salvo rarísimas excepciones. Hay que conocer las cuestiones de procedimiento, no para convertir la novela en un manual, sino para no caer en errores de bulto. La verosimilitud lo exige para que el lector se crea nuestra historia. Hay que saber de qué se está hablando. Por ejemplo, de qué marca y calibre es la pistola reglamentaria de la policía española. ¿Una pistola es lo mismo que un revólver? ¿Cómo se realiza en España un levantamiento de cadáver? Y tantas otras dudas que surgen a lo largo de la acción. El mundo del crimen. Si la trama que mueve una novela negra ha de ser creíble, los métodos del crimen también. La conclusión de un hecho criminal ha de llegar por los caminos de la razón. En el siglo XXI los enigmas rocambolescos, los venenos exóticos y las conspiraciones insólitas han sido reemplazados por la corrupción institucional, las mafias, los delitos económicos vestidos de ingeniería financiera o el crimen de Estado. Vivimos en una era post-industrial donde la novela negra es un testigo descarnado de las cloacas que mueven el mundo, más allá del agente moralizador de la burguesía que campaba en las páginas de las novelas enigmas tradicionales. Los tiempos han cambiado y no hay retorno posible. El realismo y la denuncia imponen su rostro literario. Los mejores personajes de la novela negra actual son malas personas, pero como diría Orwell, algunas son más malas que otras. Advertencia final. Nada de trucos. Poe, en El doble crimen de la calle Morgue, inauguró el género policíaco y el género negro posterior al crack de 1929, porque al escribir esta historia, planteó al lector el juego de descubrir una verdad en apariencia sobrenatural con las armas de la razón a través de una investigación detectivesca. Esa voluntad del novelista, esta complicidad con el lector, exige al escritor no hacer trampas en la construcción de sus historias criminales y plantea al mismo tiempo una relación privilegiada con el receptor de sus novelas. Divertir, entretener, emocionar, escribir para ser leído, ¿no es este el objetivo de la literatura? Hay que jugar limpio con el lector. Las manos quietas o disparo. Para freír un huevo es preciso romper la cáscara, siempre. Espero que les hayan gustado estos consejos, estas reflexiones sobre la novela negra. Si no les gustó me lo dicen en los comentarios, están de acuerdo en algunas cosas y en otras no, también me lo dicen.
Si no están suscritos y les interesa la literatura, que supongo que sí, por eso habrán llegado casualmente o causalmente a este video, suscríbanse. Si quieren seguir mis talleres tienen un mail para escribirme, preferiblemente en mail, pero también me pueden escribir por Facebook, por Instagram. Esto es El Sur, Taller Literario, mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.